Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Saludos fraternales para todos ustedes. Le damos muchas gracias por ustedes poder estar en sintonía con nosotros y por tomar de su precioso tiempo para un estudio más de la Santa Palabra de Dios. Hoy vamos a agotar un capítulo más. Espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de haber visto el estudio que presentamos la semana pasada acerca de la observancia del sábado en la Biblia. Si en verdad el sábado está vigente, si fue clavado en la cruz, o si fue para los judíos, o si quedó en el Antiguo Testamento, o pudiéramos decir más en cuanto a los argumentos presentados hoy en día para querer justificar algo que según la Biblia no es justificable. El título del estudio de hoy es Defendiendo el error. ¿Y a qué nos referimos con esta expresión de defendiendo el error? Muchos cristianos, posiblemente, como siempre decimos, con muy buena intención, han aprendido de sus pastores a esgrimir argumentos para defender el error. Y en este caso estamos hablando específicamente de la observancia del domingo, lo cual es una, vamos a decir, una práctica pagana que permeó la iglesia cristiana a través del catolicismo. Pero antes de abrir la palabra de Dios, quisiera pedirle que si usted puede postrarse para orar, hágalo. Y si no tiene la posibilidad, pues aquí nosotros vamos a inclinar el rostro para hacerlo. Oremos. Padre bendito, te damos gracias a través de Jesús por tu gran misericordia, por las maravillas que has realizado en nuestro favor. Gracias por tu palabra y gracias por nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Te suplicamos que venga Él a enseñarnos una vez más y a cada persona que nos está mirando y escuchando en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, como estábamos diciendo, agradecemos su sintonía, pero también los que han tomado su tiempo para acompañarnos en la iglesia en este día. Vamos a estar estudiando algunos conceptos o argumentos que son muy usados hoy en día para defender la observancia del domingo. Y quisiéramos hacer énfasis en esto. Nuestro mayor interés es aclarar las dudas y que todos aquellos que nos sintonizan, ya sea en este momento o que lo harán en un horario diferido, que tomen sus Biblias, tomen lápiz y papel y apunten todas las citas bíblicas, apunten los argumentos y luego estudien todo esto en una forma quieta en su hogar para que el Espíritu Santo los dirija como prometió Cristo, a toda la verdad.
La primera razón o argumento que vamos a estudiar en esta noche es lo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 16. Vamos a nuestra primera imagen y vamos a encontrar lo que está en 1 Corintios 16, versículo 1 y 2. Y en la cabeza de la imagen tenemos el título Recolecta para los santos. Porque muchos hermanos dicen que ya no hay que guardar el sábado, porque el apóstol Pablo enseñó que había que guardar el domingo, y usan estos versículos como una excusa, diciendo que Pablo guardaba el domingo y así también instruía a las iglesias en base a lo que dice. Y vamos a leer los versículos a ver qué encontramos en la Biblia. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y muchos podrían decir, bueno, pues ahí está. Y yo le podría decir, bueno, pues ahí no está. Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo, instruyendo a la iglesia de Corinto, es que simplemente, atención a esto, simplemente el apóstol Pablo está diciendo que aparten una ofrenda el primer día de la semana para cuando él llegara a Corinto, simplemente recoger la ofrenda y seguir su viaje. En ninguna parte del versículo el apóstol Pablo y ningún miembro de la iglesia de Corinto, autorizado por Dios, está diciendo que ellos guardaban el domingo. Es como, por ejemplo, si usted recibe su cheque el viernes en la tarde y ese mismo día usted decide ponerlo aparte, lo que es diezmo y ofrenda, no significa que el viernes sea un día sagrado para el Señor. Usted simplemente está apartando diezmo y ofrenda para cuando vaya al culto. Pero en el caso de Pablo es todavía más seria la situación, porque el apóstol Pablo en ningún momento les dijo a ellos que iban a celebrar un culto en la iglesia. Y vamos a mostrar esto en un momentico, pero vamos a regresar a nuestra imagen y ver entonces qué podemos ver en cuanto a este versículo. Tenemos lo siguiente. Dice así: ok, dice, ¿por qué Pablo no quería que se recogieran ofrendas al llegar a Corinto? Lo que Pablo hacía en realidad era dar instrucciones acerca de cómo reunir fondos para los pobres. ¿Dónde? En Jerusalén. El destino de Pablo no era Corinto. Él simplemente pasaba por Corinto. Cuando él llegara a Corinto, él iba a recoger las ofrendas y seguir su viaje. Pero lo vamos a leer en un momentito. Dice, él esperaba recoger las ofrendas cuando pasase por Corinto. Por esto él sugería que cada miembro de la iglesia pusiese algo aparte. Ahora bien, mi querido hermano, si Pablo le dijo a los hermanos que apartasen una ofrenda para cuando él pasase por Corinto, recogerla y seguir su viaje, si esto quiere decir que iban a reunirse para culto y en domingo, pues yo me temo que el apóstol Pablo no sabía cómo expresarse. ¿O será por lo contrario que nosotros estamos forzando la Biblia para que diga lo que yo ya estoy acostumbrado a escuchar, o lo que mi pastor ya me ha enseñado, o lo que yo por tradición he aprendido y hecho? Pero no se trata de nada de esto. Se trata de darle a la Biblia la oportunidad que se explique
a sí misma. Ahora bien, vamos a regresar a la imagen y ver entonces qué era lo que el apóstol Pablo quería decir con todo esto. El propósito era, si el propósito de Pablo era recoger ofrenda en domingo, entonces, ¿cuál era la prisa de dar instrucciones si de todos modos ellos se iban a reunir? Me explico. Si Pablo con estas palabras estaba diciéndole a ellos que iban a tener un culto en domingo, entonces ¿para qué iban a recoger las ofrendas en forma anticipada? Realmente no tiene sentido alguno. Pero no me crean a mí, simplemente vamos a la Biblia. Vamos a leer ahora los versículos 3 y 4 y vamos a leer las palabras de boca del apóstol Pablo y es lo que aparece ahora en pantalla. Versículos 3 y 4 dice: y cuando haya llegado, ¿a dónde? Cuando hubiera llegado a Corinto, dice, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo, ¿a dónde? A Jerusalén. Y si fuera necesario, dice Pablo, si fuere propio, yo también iré con ellos. Entonces, ¿de dónde dice Pablo que iban a celebrar culto en domingo? Lo que él está diciendo es que recogieran la ofrenda y él pasaba, recogía las donaciones para los hermanos más pobres en Jerusalén y él seguía su viaje. Y yo creo que esto es muy sencillo, muy fácil, si queremos que la Biblia se explique sola, ¿sí? Así es que yo creo que ese argumento queda derribado y vamos a pasar a otro de nuestros argumentos, o más bien de los argumentos que usan muchos hermanos comúnmente. Dice en el título, Jesús le reveló las visiones apocalípticas a Juan el primer día de la semana. ¿De verdad? ¿Será que eso es lo que dice la Biblia? Pues vamos a ver lo que dice el versículo y vamos a dejar que el apóstol Juan nos instruya en cuanto a esto. Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y fíjese usted que el apóstol Juan, el discípulo amado, dice que él estaba en el Espíritu. Y yo creo que también cada uno de nosotros necesitamos estar en el Espíritu y no en la carne para entender lo que Juan escribió. Porque si yo me llevo de lo que ya yo he escuchado, como en los argumentos anteriores y posteriores, voy a seguir haciendo lo mismo, forzando la Biblia para que diga lo que a mí me conviene. Entonces, bien, regresando a nuestra imagen, tenemos que Apocalipsis 1:10 no menciona nada acerca del primer día de la semana. Y yo creo que usted se va a sorprender cuando usted vea en un momento de dónde sale la frase el día del Señor que se usa actualmente. Realmente se menciona el día del Señor, pero no dice el primer día de la semana. Y el único día del Señor en la Biblia, por lo menos en mi Biblia, es el Santo Sábado. En ninguna parte de la Biblia el Señor le llama mío al domingo, ni tampoco al primer día, ni cualquier otro día de la semana. Mi día, mi sábado. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Éxodo 20 y versículo 10, que dice en la pantalla: mas el séptimo día es reposo, ¿para quién? ¿Es para usted? ¿Es para el pastor o es para Dios? Dice que el día de reposo, bueno, dicho sea de paso, es muy posible que la Biblia suya tenga una letrita pequeñita como la mía, donde dice reposo. Si usted se fija, tiene una letra B entre corchetes.
Y si usted va al pie de la página, ahí le va a decir, aquí equivale a sábado. Pero ¿sabe usted por qué ellos ponen la letra en corchetes y no ponen directamente la palabra sábado? Porque si usted lee sábado, sería demasiado obvio. Es preferible poner la letra en corchete, porque muchas personas, lectores superficiales, o que leen muy rápido, y algunos que ni siquiera leen, no van a averiguar por qué está esa letra o qué significa. Así es que de una forma u otra el enemigo ha tratado de meter sus garras en la Biblia, pero aún así el Señor ha preservado el conocimiento de su palabra y le damos las gracias a Dios también. Vamos a ver otro versículo. Vemos acá Isaías 58, 13 y 14 y vamos a ver de quién es el sábado. Si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en el día de quién. ¿En el día de quién? Dice, en mi día santo, dice Jehová, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de quién dice, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Si obedeces, guardando el sábado, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer de la heredad de Jacob tu padre. Y el Señor pone ahora su firma en el versículo. Dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Yo no sé para usted, pero por lo menos para mí, eso es más que suficiente. La boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, ¿de quién es el sábado? El único día que Dios llama mío es el sábado. De hecho, eso es lo que dice el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es para mí. Es para mí. Vamos a regresar a la imagen y vamos a reflejar, a proyectar esta parte de la Biblia en un momentico. En el segundo versículo que vimos, en Éxodo 20:10, dice, es reposo para Jehová, como mencionamos hace un momento. Y en Marcos 2:28 dice la Biblia, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Y si usted no ha buscado el significado de esa letra pequeña, vaya y búsquela al pie de la misma página y le va a decir, aquí equivale a sábado. Todo esto está hecho no en forma fortuita, casual o accidental. Eso está hecho en una forma calculada, en una forma alevosa. El enemigo está tratando de ocultar este conocimiento del mundo. ¿Y sabe usted por qué? Porque el mandamiento del sábado le recuerda a él que él es una criatura de la mano de Dios y que él tiene sus días contados, como dice Apocalipsis 12:12. Y que cuando Dios lo decida, él será exterminado. No dejará raíz, que la raíz del mal es el diablo, ni ramas los que le obedecen. Así es que a él le incomoda bastante el cuarto mandamiento. Y él no quiere que ni usted ni yo le recordemos que él es una criatura de Dios. Y cuando Dios lo decida, le va a dar su merecido. Regresamos a nuestra imagen. Una visión puede tenerse cualquier día de la semana. Imagínese usted que cada profeta tuviera que esperar el domingo para recibir una visión. Dice, además, en el original griego no aparece la palabra domingo, sino la expresión Kuriake Emera, que quiere decir día del Señor. Y tengo una pequeñita sorpresa para usted. Espero que lo apunte y haga su propia investigación.
No que me crea a mí, sino que usted investigue por usted mismo lo que vamos a ver en un momentico. Mire acá. Cuando Constantino, el 7 de marzo del año 321, emitió un decreto, una ley civil que ordenaba que en el venerable día del sol, el Venerabilis Dies Solis, porque así se le ha llamado al domingo a través de toda la historia, Venerabilis Dies Solis, venerable día del sol, por eso se dice domingo en inglés, Sunday, o en alemán Sonntag, que quiere decir día del sol. Y este señor Constantino emite una ley para que en el venerable día del sol no se trabajara. Y él, Constantino, usó el término día del Señor para el primer día de la semana. ¿De dónde viene esto, mi querido hermano? Mi querida hermana, amigo que nos escucha y que nos está mirando, viene del paganismo, del catolicismo romano. Y recuerde, bueno, posiblemente si usted nos está sintonizando por primera vez, usted no ha escuchado esta información, pero el catolicismo romano no comenzó con el paganismo. Ellos absorbieron la cultura, más que todo, el paganismo de la cultura griega, y la cultura griega absorbió el paganismo de la cultura egipcia. Así es que todo este paganismo es un cuadro muy antiguo realmente, que ni siquiera se trazó ni se pintó cuando comenzó la Iglesia Católica Romana. Viene mucho atrás todavía, mucho más atrás. Y yo les recomiendo, siempre hacemos la misma recomendación, haga su investigación. Y usted no tiene ninguna seguridad de que yo no sea otro engañador de los tantos que hay en el mundo religioso hoy en día. Busque su Biblia, lea la historia, para que pueda confirmar si lo que le estoy diciendo es cierto o no. Los primeros que utilizaron la expresión Día del Señor, aplicándoselo al domingo, fueron los católicos, comenzando con Constantino. Regresamos a nuestra imagen. Dicho sea de paso, esta costumbre surgió poco después del cuarto siglo, porque la ley de Constantino fue emitida el 7 de marzo del 321, y ya más o menos en el cuarto al quinto siglo, ya esto ya se estaba convirtiendo en una costumbre, el llamarle al domingo el día del Señor. Regresamos a la imagen y vemos en nuestra próxima título, nuestro próximo argumento que se esgrime popularmente es que la ley fue clavada en la cruz. Bueno, vamos a ver qué encontramos acá. Colosenses capítulo 2, y déjeme confesarle que este es mi favorito. Este es mi favorito. Yo creo que en este hasta nos vamos a gastar el resto del tiempo que nos queda de esta grabación. Así es que vamos a gozarnos con este versículo, porque yo me gozo en esto. Dice así el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, del 14 al 16. Dice el apóstol: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. Me parece escuchar a algunos hermanos haciéndome coro. Dice, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Ok. Ahora, mis amados hermanos, vamos a recordar, a refrescar la memoria de que todo texto sin su contexto es un pretexto. ¿Qué quiere decir esto? Que
yo tengo que permitirle a la Biblia que se explique. Y para yo poder entender la Biblia, tengo que permitirme leer, escudriñar los versículos anteriores y los posteriores, según sea la necesidad para poder entender. Así es que en esta ocasión vamos a comenzar a leer desde el versículo número 8 para entender qué es lo que Pablo dice, de qué él me está hablando a mí. Cuando él me dice de que nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, día de reposo, vamos a entenderlo a partir del versículo 8 y permítame adelantarme y decirle algo. El apóstol Pablo del versículo 8 al 13 me está hablando del nuevo nacimiento. Para que me vaya entendiendo desde ahora, Pablo está hablando del nuevo nacimiento. Lo que Cristo hace cuando me encuentra en pecado, la transformación que Él hace en mí y luego lo que Él hace con esa carga que llevaba yo. Pero vamos a regresar a la lectura en nuestra imagen para dejar que Pablo hable por sí mismo. Versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Viene la advertencia de cuidado si somos engañados, y la misma advertencia la hace el Señor Jesús en Mateo 24. De hecho, el Señor Jesucristo no solamente advierte con respecto al engaño religioso, sino que Él dice que la mayoría de los maestros religiosos son engañadores. Y si no me lo cree, vaya a su Biblia, Mateo 24. El versículo 9 dice así, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que si yo tengo a Cristo, yo estoy completo. Versículo 10, y vosotros estáis completos, lo que acabamos de mencionar, estáis completos en Él, porque Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir que si yo no tengo a Cristo en mi vida, yo estoy incompleto. Y sobre todo, si me está hablando que Cristo es la cabeza, pues entonces yo soy un cuerpo sin cabeza. Y un cuerpo sin cabeza no puede pensar. Así es que somos muertos que andamos caminando, pero que no pensamos y realmente no vivimos. Regresamos a nuestra lectura, versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Me encanta este versículo y mire usted lo que dice lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Él dice que Cristo, cuando me encuentra, hace una circuncisión no con la mano. Él hace una circuncisión en mi corazón con el Espíritu Santo, implantando en mi ser la naturaleza divina. ¿Entendemos esto? Dice el apóstol Pablo, Cristo me encuentra en pecado. Este cuerpo de pecado, dice, lo toma y lo echa afuera. Ahora bien, si Cristo echa fuera el cuerpo pecaminoso, ahora que tengo a Cristo, entonces solamente tengo cabeza, me falta el cuerpo, porque el cuerpo era pecaminoso y ahora Él lo echó fuera. ¿Y qué sucede? Que Cristo también es mi cuerpo, porque Cristo me va a dar a mí una naturaleza nueva. El apóstol Pablo dice que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el cuerpo es de Cristo, dice el mismo Pablo. Entonces, cuando me está hablando de que hace en mí una naturaleza, una circuncisión no hecha con mano, el apóstol Pablo me está hablando de que yo ahora amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece. Porque ya yo no soy el que era tiempo atrás. Ya yo no me complazco en el pecado. Pero vamos a seguir leyendo porque el tiempo no se detiene. Versículo 12 dice,
lo que Cristo hace conmigo. Él me sepulta en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y esa fe que usted y yo debemos ejercer, y la misma fe que Jesús ejerció en su Padre, por eso Él no tuvo miedo en exponer su vida, porque Él sabía que su Padre podía levantarle de entre los muertos. Pero ¿sabe usted que yendo un poquito más atrás en la historia de la Biblia, encontramos que fue la fe que ejerció también el patriarca Abraham? Porque a pesar de que Abraham estaba desgarrándose por dentro, sabiendo que iba a tener que ofrecer a su hijo, a su único, al que amaba, a Isaac, sobre el altar. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que ofrecer a Isaac sobre el altar no significaba simplemente enterrarle el puñal. Él tenía luego que degollar a ese muchacho y sacarle las vísceras, porque eso era parte del sacrificio. Pero bueno, la fe de Abraham era la fe que tenía que ejercer Cristo, y por eso Isaac era también un tipo del Señor Jesús, el Hijo amado que el Padre ofreció. ¿Ok? Regresamos a nuestra lectura y vemos entonces que el apóstol Pablo dice que Cristo me enterró, me sepultó en el bautismo y me da nueva vida con Él, me resucita. Ahora, mis amados hermanos, vamos a matar, como dice el refrán popular, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Porque hay muchos hermanos que dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, el versículo 12 dice que lo que significa estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Porque en el versículo 12 me está diciendo que cuando Cristo me encuentra a mí con un cuerpo pecaminoso, el apóstol Pablo me dice en Romanos capítulo 3 y versículo 3, y luego en el capítulo 6 y versículo 23, que todos pecamos y fuimos destituidos de la gracia de Dios. Y luego dice, la paga del pecado es la muerte. Es decir, que Cristo me encontró a mí siendo merecedor de la muerte. Yo no merecía menos que la muerte. Cuando Él me encontró con, el apóstol Pablo me está diciendo en el versículo anterior que me encontró con un cuerpo pecaminoso. Ahora, ¿qué hizo Cristo? No simplemente que me dio muerte, pero no la muerte que yo merecía. Me dio la muerte espiritual para traerme de nuevo a la vida, pero siendo ahora una nueva criatura. Y en vez de darme la muerte por el pecado, la muerte física, entonces Él ahora me da la gracia, resucitándome con Él, sacándome del sepulcro líquido por medio del bautismo del agua y del Espíritu, y ahora yo soy una criatura completamente nueva. ¿Estamos entendiendo? Espero que estemos entendiendo. Porque el apóstol Pablo nos está diciendo que Cristo no me pagó el salario de muerte que yo merecía, sino que me dio la gracia. Y en vez de Él permitir que la ley me quitara la vida, porque eso era lo que la ley pedía, entonces Cristo me da una nueva oportunidad, una segunda vida a través de Él. Eso es estar bajo la gracia. Recibir el perdón de Cristo de gratis, de gracia. Recibir ese perdón de Cristo y empezar de nuevo. El Señor hace conmigo y con usted, si lo permite, un borrón y cuenta nueva, para que yo no esté bajo la maldición de la ley, sino bajo su gracia redentora. Seguimos leyendo en Colosenses. Dice ahora, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Gloria a Dios, perdonándoos todos los pecados. Ahora bien, vamos a hacer un bosquejo de los versículos que acabamos de leer. Tenemos
6 versículos, Colosenses capítulo 2 del 8 al 13. Entonces vamos a hacer un bosquejo de lo que hemos visto hasta ahora. Número 1, según lo que hemos leído, yo pequé, merecía la muerte. Cristo se interpone entre la ley transgredida y un Dios ofendido. Y el Señor toma mi lugar y Él le dice al Padre que me dé una segunda oportunidad, que me dé la gracia. Entonces, Cristo, por sus méritos y por su justicia, ahora Él hace una cirugía espiritual en mi corazón. Él ahora hace la circuncisión con el Espíritu Santo. Él me encuentra con un cuerpo pecaminoso, muerto en delito y pecado. Entonces, como yo estoy muerto, Él me entierra, me sepulta, pero espiritualmente en el bautismo, y ahora me resucita junto con Él. Pero dice el apóstol Pablo que Cristo tuvo que perdonarme todos mis pecados. Ahora bien, vamos a poner cada cosa en su lugar. Yo tenía una deuda impagable ante Dios el Padre. Jesucristo interviene en mi auxilio, en mi ayuda. Y cuando Él me perdona los pecados, quiere decir que ahora Él se hace deudor por culpa mía. ¿Estamos de acuerdo, mi hermano? Usted, hermano, hermana, cristianos, que tienen una Biblia por delante y que sabemos que Cristo pagó por sus pecados y también por los míos. Bueno, pues entonces Cristo se hizo deudor ante el Padre. Entonces Él tenía la obligación de resolver algo con esos pecados. Entonces vamos a ver en la Biblia qué fue lo que Cristo hizo con mis pecados. Porque Él tenía que pagar. Atención, subraye y resalte el verbo pagar o la palabra deuda. Porque yo tenía una deuda impagable ante el Padre. Cristo la tomó, Él la absorbió y ahora Él se hace deudor de mis pecados. Ahora sí, vamos a regresar a Colosenses 2, versículo 14. Y vamos a ver qué encontramos en estos versículos. ¿Qué fue lo que Cristo clavó en la cruz? ¿Qué fue lo que clavó en la cruz? Vamos a ver entonces lo que podemos encontrar. Bien, si la ley de Dios hubiera sido clavada en la cruz, entonces no solamente el cuarto mandamiento. Tendríamos que ser un poquito más congruentes y entender que la ley fue clavada entonces completa en la cruz, lo que significaría una anarquía total y completa en todo el planeta. Ahora bien, si la ley fue clavada en la cruz, entonces tendríamos un gravísimo problema con la Biblia, porque el apóstol Pablo dice que donde no hay conocimiento no se inculpa de pecado. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces, si no hay ley, no puede haber juicio tampoco. ¿Por qué? Porque usted nunca ha visto en ningún planeta, en ningún país, en ningún país que se lleve a cabo un juicio cuando no hay una ley que ha sido transgredida. Entonces, si no hay ley, tampoco puede haber juicio. Y tendríamos que arrancarle decenas de páginas a la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, cuando nosotros comenzamos a leer acerca del juicio venidero, tan temprano en la Biblia como Génesis capítulo 3 y versículo 15. Desde ahí comenzamos con juicio hasta el Apocalipsis. Entonces, hermanos, tenemos que ser más congruentes. Vamos a volver a nuestra imagen y ver entonces qué encontramos. Al no guardar el sábado, se explica que el día de reposo se cambió al domingo, con lo que se admite todavía que el mandamiento de reposo semanal permanece. Lo único que muchos hermanos han puesto el domingo en lugar del sábado. Note usted
Después de advertir el error de esa doctrina presentadas por falsos maestros, Pablo presenta la personalidad divina de Cristo, presenta su obra redentora por el poder de Dios que le levantó de los muertos, por la cual a nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida junto con Él, perdonando todos nuestros pecados. Ahora, esa cédula o acta de decreto que había contra nosotros, pregunta, ¿cree usted que eran los 10 mandamientos? ¿Cree usted que lo que Dios inspiró a Pablo a escribir, esa cédula o acta de decretos, fueron los 10 mandamientos? Vamos a ver dos razones por las cuales esto es imposible de admitir. Número 1, los mandamientos no son decretos contra nosotros, sino que son preceptos de una ley que es ¿cómo? ¿Cómo es la ley? Santa, justa y buena. La Biblia no me dice que la ley de Dios, los 10 mandamientos, están contra mí. Y la obediencia a esta ley significa bienestar y felicidad, por lo que ningún mandamiento de la ley de Dios está contra nosotros. Y número 2, el apóstol Pablo recuerda el perdón de todos los pecados por Cristo. 2 veces aclaró a los romanos que, como ya mencionamos hace un momento, donde no hay ley, tampoco hay pecado, porque por el conocimiento de la ley o por la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Estamos entendiendo? En la pantalla aparecen los versículos, no tenemos el tiempo para leerlo todo en detalle. Y si hay pecados que perdonar es porque hay una ley que los está señalando. Hermanos, ¿estamos de acuerdo en eso? Si hay pecados que perdonar es porque hay una ley que los señala, es porque hay una ley que está siendo transgredida. Porque Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4 dice que pecado es transgresión de la ley. Regresamos a nuestra imagen y vemos entonces lo que aparece en pantalla. Mis amados hermanos, mire lo que aparece en pantalla, marcado con la línea amarilla, es la palabra griega cheirografón, y esto significa un pagaré. Y luego a la mano izquierda de la imagen, con una flecha, estamos señalando la palabra número 14 al pie de la página, que dice pagaré, es decir, documento de deuda escrito a mano. Hermanos, habíamos mencionado que había una deuda y esa deuda era por mis pecados y que yo merecía la muerte por haber pecado y que Cristo se interpuso para absorber mi culpa y que Él se hizo culpable y deudor ante el Padre. Yo no veo lo imposible de entender esto si queremos entender y obedecer. Ahora bien, volvamos a nuestra imagen y veremos un poquito más en cuanto a esto. Mire lo que está diciendo aquí, la palabra cédula o el acta de los decretos es la palabra cheirografón y va a aparecer en un momento en la pantalla. Esa era la obra cumbre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era su obra? Quitar mi pecado. La obra de Cristo o el trabajo suyo no era quitar la ley, sino quitar el pecado que es transgresión de esa ley. Ya lo dijimos, Primera de Juan capítulo 3 y versículo número 4. Ahora bien, Cristo clavó en la cruz el cheirografón. Ya le mostré la copia de la concordancia griega. Vaya usted, busque la concordancia. El cheirografón es esa cédula o acta de decretos
que Cristo clavó, que estaba en medio y que estaba contraria a nosotros, porque el pecado nos pesaba sobre nosotros. Este registro de pecado o certificado de deuda de pecado que había contra nosotros, que nos era contraria, así se cumplió la promesa del Señor, que dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones. Cristo fue el que borró mis rebeliones. Entonces, de este modo, Jesús, destruyendo el cheirografón, o sea, las evidencias de mis pecados, Cristo despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, porque ya no teníamos quien nos acusara, porque el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios día y noche, fue derrotado y descubierta su falacia. El diablo fue expuesto. Segunda Colosenses capítulo 2, regresando a los versículos que habíamos leído, nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy bien, aquí tenemos una parte en la cual vamos a meditar solamente por breves segundos, porque estamos hablando aquí de comida y de bebida. Ya estamos claros en cuanto al día de reposo. No se clavó la ley de Dios en la cruz. Cristo quitó el pecado, no quitó la ley. De hecho, por la ley Él tuvo que morir. Y si Él hubiera tenido, si hubiera sido su intención quitar la ley, hubiera sido mucho más inteligente quitarla antes de morir para no tener que pasar por esa tortura y la crueldad a la cual Él fue expuesto. ¿No creen ustedes? Entonces, en cuanto a comida y bebida, vamos a ver lo que tenemos en pantalla y tendremos lo siguiente. La Pascua era un día de descanso celebrado con comidas y bebidas en recuerdo o en memoria de la liberación de la esclavitud de Egipto. Desde que Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado, se constituyó en nuestra Pascua, según lo que dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. No el cordero pascual literal, sino que el tipo se encontró con el antitipo y ya no se necesitaba sangre de animales, como explica el mismo Pablo en la carta a los Hebreos. Por lo tanto, el apóstol Pablo reconoce en la Pascua una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esto está muy bueno. Tenemos la purificación del santuario, que se llevaba a cabo también con comidas y bebidas. Esto era también una sombra de Cristo cumplida con su único sacrificio, como lo explica Pablo, Hebreos capítulo 9, del 23 al 26. Lo mismo podríamos decir también de otras fiestas judías, como la de los panes ácimos, Pentecostés, las cabañas, etc. Algo muy claro, el apóstol Pablo no está hablando aquí de que podemos comer cualquier animal o cualquier comida. Está hablando de las comidas y bebidas que se usaban en las fiestas judías en la historia antigua, lo que tenía que ver en el santuario. De esta manera, contrariamente a lo que enseñarían esas filosofías y sutilezas huecas contra las que Pablo advertía a los colosenses, nosotros necesitamos hoy tomar en cuenta para nuestra salvación este ceremonial simbólico, pues las sombras dejaron su lugar a la realidad que era Cristo. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes, la última vez que pecó
o cada vez que haya pecado, déjeme preguntarle, ¿cuándo fue la última vez usted ofreció un animal, un cordero, como ofrenda por su pecado? ¿Por qué? Porque según lo que dice Juan, capítulo 1 y versículo 29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado. Por lo menos yo no necesito ningún animal para perdón de mis pecados. Yo necesito el Cordero de Dios que me perdone. Y a eso es lo que Pablo se está refiriendo, a todo lo que era el rito ceremonial en el santuario antiguo. Y le recomiendo que vaya a su Biblia y trate de estudiar esta doctrina, esta enseñanza bíblica tan importante, de vital importancia, que es el santuario. Ahí se describe el ministerio de Cristo. Bien, tenemos en nuestra imagen a pasar a nuestra próxima argumento o excusa. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya estudiamos un poquito de esto cuando estuvimos leyendo Colosenses capítulo 2. Estar bajo la ley es estar en pecado. Cuando usted está en pecado, el peso de la ley cae sobre usted. Cuando usted está bajo la gracia, usted ha recibido la oportunidad de salvación a través de Cristo. En vez del Señor decir, yo te condeno, el Señor dice, yo te perdono. Y cuando recibimos el perdón, recibimos una segunda oportunidad de gratis, de gracia. Estar bajo la gracia es haber recibido esa segunda oportunidad para comenzar de nuevo. El Señor, Dios el Padre, a través de su amado Hijo unigénito Jesucristo, le dice a usted y nos dice a nosotros, borrón y cuenta nueva. Vamos a comenzar de nuevo y vamos a ver si ahora usted dispone su corazón para obedecer. Todos los que están bajo la ley están bajo el peso de la ley por la desobediencia. Y los que están bajo la gracia es porque han recibido a Cristo como Salvador y han recibido una segunda oportunidad para vida y para obediencia. Nos encontraremos en nuestro próximo estudio. Gracias por su tiempo. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, rica y abundantemente. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.